Si tuviéramos un país ideal, cualquiera de los dos invitados de hoy podría ser el fiscal general o el ministro de Justicia. Cualquiera de los dos. Son dos de los abogados más brillantes y más valientes que tenemos. Y ahora que estamos soñando, que Francia Márquez nos ha puesto a soñar, soñemos también con ellos. Así que bienvenido Miguel Ángel, bienvenido Augusto, es un placer tenerlos aquí. Pablo, para mí es un gran placer estar aquí contigo, con Pilar, con mi amigo Augusto. Y como decía el dicho francés, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Bueno, Pablo y Pilar y Miguel, un saludo y un honor, ¿no? Estar en este espacio y agradecer las palabras que comprometen aún más, ¿no? Muchas gracias. Como no podía ser de otra manera, mi periodista favorita, María Pilar Aguilar, bienvenida. Pablo, como siempre, un gustazo estar aquí y un gustazo hoy compartir con dos hombres que son referentes de rectitud, con referentes de justicia. Así que estoy segura que esto va a ser un súper programa con la Liga de la Justicia y con los WP. Ya quedamos bautizados aquí, Pablo y Pilar, con la Liga de la Justicia. Yo les cuento que antes de empezar les propuse que hiciéramos un programa en que fuéramos al grano. Así que empecemos a degüello. Empecemos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, Uribe desconoce el resultado de las elecciones. Eso es prácticamente un golpe de Estado. ¿Eso tiene consecuencias penales, especialmente siendo un expresidente? Mire, Pablo, yo pienso que este es el gran momento de decadencia de Uribe. Creo que el poder que tuvo Uribe en un momento desapareció. Hoy solo queda, como decía aquel libro sobre Hitler de los últimos días, una ruina humana que vocifera. Yo pienso que ese desconocimiento ya no interesa para las necesidades. Vamos a hacer un futuro mejor y vamos a construir un progresismo desde el trabajo, desde el respeto. Creo que hay que pasar la hoja definitivamente, seguir adelante y luchar por lo que tenemos que conseguir. Ya Uribe no representa nada. Pero yo difiero en algo. Yo considero que si en el evento remoto, ojalá, se desconozcan de alguna manera los resultados y se dé ese golpe de Estado, habría que entrar a determinar si fue y tuvo alguna incidencia como determinador en clave penal el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un posible, pues digamos, adecuándolo típicamente en ese prevaricato abiertamente que se considera de manera flagrante. Entonces considero que, como dice Miguel, la idea es pasar la página, pero en el eventual remoto e hipotético evento de que se desconozca y los funcionarios incurran en ese prevaricato, habría que analizar desde el punto de vista penal si definitivamente tuvo que ver algo como determinador en figura penal el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero Uribe no es el único expresidente que mete la cucharada en todos estos temas. Todos quieren protagonismo. ¿Ustedes, si tuvieran el poder, prohibirían la participación de los expresidentes en política? Yo no lo prohibiría porque eso hace parte precisamente de lo que estamos construyendo, de la participación de todos los estamentos y de todas las líneas de pensamiento. Obviamente, cualquier tipo de construcción que raye el Código Penal inmediatamente será susceptible de ataque. Pero yo no prohibiría, además porque vamos al terreno del progresismo. Aquí no pueden haber prohibiciones, aquí hay que abrir precisamente las voces que no nos gustan, obviamente con una limitación que está en el Código Penal y ahí sí intervendríamos inmediatamente para tratar de atajarlo. Yo estoy de acuerdo totalmente con Miguel Ángel acá. Hay que permitir, y nosotros sobre todo que defendemos el ejercicio de derechos fundamentales y de garantías superiores, no se puede limitar, establecer algún tipo de freno talanquera a la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Carta. Lo que hay que revisar, como dice Miguel, es si sobrepasan el límite y entran a una órbita ya en ejercicio del derecho penal, hay la posibilidad de hacer algún tipo de juicio, sin lugar a dudas, y creo que con Miguel seríamos los primeros en hacerlo, pues hay que hacerlo. Recordemos que es preferible o son preferibles democráticamente los excesos de la libertad de expresión a las limitaciones. Si vamos hacia un futuro progresista, ese futuro admite posiciones contrarias. Así nos disgusten, porque de eso se trata la libertad que tenemos que construir hacia adelante, Pablo. Bueno, Suani Lefebvre Bessudo, nieto de Jean-Claude Bessudo, descaradamente confesó lo que hizo en la mesa de votación. ¿Qué pasa allí? ¿Esto debe tener cárcel? Eso debe tener, obviamente, un castigo ejemplarizante desde el punto de vista penal. A mí me parece que ese tipo de motivaciones sí deben ser susceptibles de reproche penal,
están abiertas las investigaciones y me parece importante hacerle vigilancia ciudadana a ese proceso. Esas penas tienen establecidos unos montos, Pilar, desde el punto de vista carcelario y deben ser además repudiadas por toda la ciudadanía. Realmente lo importante, como dice Miguel, es hacerle el seguimiento y que exista una sanción. Después de la confesión vería uno pues cómo avanza el tema, pero que se vean resultados. Bastante dudas hay en torno al ejercicio desde la Fiscalía, sobre todo el señor Barbosa. Entonces lo importante no es que anuncien, publiciten y para el aplauso de la galería salgan a anunciar investigaciones, sino que haya resultados, y en este caso están los elementos, hay una confesión. Pero fíjese algo importante, Pilar, más allá del tema penal, eso habla de una sociedad enferma, una sociedad construida por personas que han ostentado el poder históricamente y que al verse enfrentados a la posibilidad de perderlo, acuden a todo tipo de estratagema, es decir, no es la coyuntura penal, es lo que está detrás de todo eso. Pero yo quisiera decirles algo entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nieto de Besudo y el resto de jurados de votación? Una confesión, porque ya lo que dijo la Fiscalía General de la Nación es que no habrá investigaciones para los jurados de votación porque son errores y que los errores humanos no son competencia. Entonces la diferencia es que cada jurado tendrá que salir a decir, sí, yo lo hice, pues eso no va a pasar. Sí, claro, lo que pasa es que hay inicia una investigación para establecer si los jurados de votación cometieron precisamente errores o irregularidades o si por el contrario estas fueron susceptibles de persecución penal. La Fiscalía hace una investigación sobre cada caso puntual con base en una denuncia. Si no hay denuncia, pues evidentemente la Fiscalía no tiene la capacidad de investigar macro sobre cada una de las intervenciones. En el caso de Besudo estamos en un hecho flagrante donde es él mismo el que acepta haber cometido un delito. Entonces, necesariamente la Fiscalía tiene que investigarlo. Sobre los demás casos, a menos que haya una denuncia específica, la Fiscalía investigará. De lo contrario, no pasará absolutamente nada con los otros eventos. Puestos a investigar, qué bueno sería que investigara también por qué se le formó tan mal a todos esos jurados electorales. Claro, porque es que yo creo, fíjate Pablo, y qué pena que le quite la palabra a Augusto, fíjese que es que no es tanto perseguir testigos a lo largo y ancho del país, es la maquinaria puesta en funcionamiento que produce la supuesta irregularidad, porque entonces esa ausencia de preparación de muchísimos testigos habla entonces de una responsabilidad administrativa por parte de la registraduría. Lo que hay es que investigar es arriba, no abajo. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal es individual. Aquí no se puede salir a adelantar juicios de valor y a englobar a todos los jurados, decía Pilar, eximiéndolos de responsabilidad, diciendo que hubo errores humanos. Eso no tiene sentido. Y no tiene sentido porque precisamente la semana que acaba de pasar, de la mano de la labor de los colegas delegados, en Usaquén, puntualmente, los mismos escrutadores están compulsando copias penales. Es que aquí lo que hay que averiguar, más allá de los errores también, que seguramente los hubo, la falta de pedagogía y la inexperiencia, es si se obró con dolo. Es decir, no en todas, hay que establecer en dónde hubo una intención realmente de falsear o falsificar una verdad, y por ahí tienen cabida todas las investigaciones y esperamos que haya sanciones penales, ¿no? Y la siguiente pregunta legal. En febrero, Vega le pidió renuncia a todos los registradores departamentales y auxiliares para nombrar registradores a dedo. ¿Esto tiene alguna connotación legal? Los registradores tienen cierta autonomía, sin embargo, previo a un evento electoral, ese tipo de situaciones son absolutamente irregulares y habrá que revisarlas con mucho cuidado y con mucha lupa, Pablo, para establecer si esos nombramientos a dedo están relacionados presuntamente con eventos dirigidos a lastimar el proceso electoral. Eso habrá que mirarlo con muchísimo detenimiento. Habrá que establecer las motivaciones administrativas y evidentemente si hay irregularidades buscar las sanciones necesariamente, Pablo. Esperemos en un escenario futuro si se va a hacer algún juicio de valor desde el punto de vista penal en relación con la actuación de la registraduría, si esa solicitud o el haber removido de sus cargos o haberle solicitado tiene que ver algo dentro de ese eslabón de, llamémoslos por ahora errores,
dentro de ese modus operandi que condujo finalmente a lo que sin dudas de entrada podría ser un fraude o la comisión de algún otro delito. Luego, no es de poca monta en la circunstancia que tú refieres, Juan. Es que hay algo que hoy se preguntan todos, nos preguntamos todos los colombianos y yo les voy a hacer esa pregunta así sin anestesia. ¿Sí o no hubo fraude? Porque con lo que ustedes han dicho es que hay una falta de formación de los de jurados, el tema del registrador, el tema del cambio de los registradores locales. Entonces, ¿qué? ¿Sí hubo o no hubo fraude? Porque al principio se habló de fraude y después, no, bajémosle el perfil. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues yo sí creo que hubo fraude en el entendido de todo lo que hemos escuchado, es decir, haber perdido en principio 3 curules era un llamado de atención evidentemente sobre lo que estaba ocurriendo. Y precisamente la respuesta rápida de abogados como Augusto y otras personas que lo acompañaron, pues para mí fue fundamental en ese ejercicio. De no hacerlo, habríamos perdido 3 curules y eso hacía parte del andamiaje, desde mi punto de vista personal, de una intención dirigida por parte del registrador nacional precisamente a que el pacto histórico perdiera, bien sea por omisión o bien sea por acción, en cabeza del registrador. Yo creo que aquí hay una responsabilidad. Habrá que establecerla si penal, habrá que establecerla si administrativa, pero a mí me parece que lo que hubo aquí fue un experimento de fraude dirigido precisamente a tener como soporte las próximas presidenciales. Todos los indicios, todos los caminos conducen a presumir un fraude. Serán los resultados al final y los valores, los juicios de valor que hagan los jueces, pero sin lugar a dudas se presume un fraude. Es que exista y se hayan encontrado y haya una diferencia de 500.000 votos, todas las falsedades en relación con las mutaciones y los agregados en las tarjetas electorales, sin lugar a dudas, es indiciario a la comisión de un fraude y, lógico, de delitos medios como falsedades. Entonces, por ahora, digamos, siendo respetuosos de la presunción de inocencia de quienes en adelante puedan ser juzgados, sí se presume un fraude de entrada, por tanto indicio en relación con las falencias. Y hablando de curules rescatadas, ¿ustedes creen que las curules de Fuerza Ciudadana se van a poder rescatar o van a llegar al umbral? Creo que Augusto está manejando ese tema de Fuerza Ciudadana directamente y yo pienso que todavía hay posibilidades, si mal no estoy, y Augusto nos los dirá, de poder rescatar ese umbral con el trabajo que están haciendo los abogados. Para mí todavía existen esperanzas. Bueno, sobre el tema, pues decir sí, digamos, a través de la convocatoria que se hizo, digamos, muy a título personal, porque terminado el trabajo en el pacto y habiendo prestado el apoyo con varios colegas y personas a quien aprovecho el escenario, todo el agradecimiento de manera altruista, incluso pues hasta altas horas de la noche se trabajó en eso. Cerrado, digamos, ese espacio, o culminado, o precluida esa etapa, sí recibimos llamados de Fuerza Ciudadana, uno, y segundo, pues también un llamado del candidato, Gustavo Petro, fue muy claro, hay que apoyar a Fuerza Ciudadana, también un movimiento progresista. Se hizo la convocatoria y pues a fe que fue avasalladora la respuesta, incluso ayer o antier, nos dijeron que ya no más, había muchas personas ya, entonces eso realmente es muy grato. Pero se ha trabajado titánicamente, digamos que todavía a esta hora se sigue trabajando, se han recuperado sí muchos votos, pero yo no me atrevo todavía, faltaría la verdad a presagiar un resultado, digamos, exitoso en relación con el alcanzar el umbral o que se logre alguna curul. Yo prefiero ser, lógicamente, mucho más cauto y esperemos, yo creo que a más tardar en 2 días podríamos avanzar algo sobre el tema. Pues vamos a esperar que sea así, porque sería muchísimo mejor contar con los votos de Fuerza Ciudadana y no tener que contar con los del partido de la U o con los de Cambio Radical, ¿no? Así es, además teniendo en cuenta votaciones tan importantes como la del profesor Gilberto Tobón, Pablo, que una de las votaciones, entre otras más importantes del Congreso de la República, y que tengamos que prescindir además de una voz tan importante al interior del Congreso sería muy injusto. Pues hay que esperar ya el milagrito porque por lo que uno ve y escucha y pues parece que por más ley que haya, los votos siguen muy perdidos, muy escondidos. Y les doy un dato, recuerden que Ingrid Betancourt también está pidiendo reconteo de votos, pero para la curul de su sobrina, que está peleándose por 70 votos
con la ganadora de la lista de Jorge Robledo, la militante Jorge Robledo. Entonces habrá que esperar a ver. Ahora sí todo el mundo Mire, Pilar, que en ese ejercicio del reconteo hemos visto lo más bajo de la naturaleza humana, ¿no? El agua sucia a los demás, estableciendo que entonces algo impensable, que supuestamente el pacto histórico y Gustavo Petro manejan a la registraduría, es decir, el mundo al revés, cuando hemos sido siempre vulnerados por todos los poderes institucionales, cuando es una registraduría, además de bolsillo, decir hoy que la oposición minoritaria, entre otras cosas, es dueña de la institucionalidad, si es el mundo al revés. ¿Hasta dónde tenemos que llegar precisamente en este debate polarizante? Pero menos mal que hay gente que se le para ya a personajes como Uribe, por ejemplo, la jueza esta semana, ahí estabas tú, que le dijo, sí, aquí no nos cuente historias personales, aquí no hemos venido a eso. Yo creo que ya sí, no nos esa interesa narrativa la está terminando, ¿no? Papá en alpargatas. Sí, sí. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué pasó ahí? Pues yo también estaba muy preparado, de hecho yo tuve un par de intervenciones también tratando de limitar, porque era muy clara la frontera de su intervención y era que tenía que tener una relación directa con los hechos sostenidos en la solicitud de preclusión y no nos podían venir aquí a contarnos la historia de su vida, entre otras cosas con ese lenguaje monástico, irreverencial de padre fundador de la patria. Entonces me parecía muy bien, estábamos todos los representantes de víctimas muy activos tratando de intervenir cuando se saliera de esos márgenes y fue una audiencia muy fracturada en ese sentido, porque cada momento regresaba otra vez a contarnos sus orígenes y su vida estudiantil y profesional como una especie de monólogo, no para la justicia, sino para la galería. A él lo que le interesaba era hablarle a la ciudadanía y no a un proceso judicial. Ustedes no entendieron que él quería contar la historia de las alpargatas hasta llegar a los Crocs. Eso fue lo que ustedes no le dejaron decir. A gusto. Sí, okay, sí. Además, yo a la distancia seguí la intervención y el sujeto procesado, lo llamo yo en este caso, pues al final también de cara al requerimiento que le hace la operadora judicial, la juez, se victimiza, ¿no? Porque dice, no me han dejado, él trata de dejar, como siempre, pues lógico, de manera sofística, pues planteados argumentos, pero estuvo bien, loable y rescatable la labor de la señora juez. Esperemos también, lógico, en derecho, decida, no sé para cuándo estará la decisión, pero pues todos confiamos en que la Administración de Justicia falle como debe ser en este caso, con total transparencia, imparcialidad y en derecho. Todos contamos con que se vaya a juicio, como diría Pilar. Sí. Y que el recuento que pide Uribe, el recuento que hay que hacer es el de los 6.402 falsos positivos. Sí, hay que hacer ese recuento. Bueno, y hablando de barbaridades, Alex Char, veintena de investigaciones y sin embargo hizo campaña presidencial y va a poner candidata a vicepresidencial. ¿Cómo puede ser legal eso en un país civilizado? Porque lo legal no necesariamente tiene relación con lo ético, Pablo. Eso es una cosa que es importante que la gente entienda. Lastimosamente, la ley y la ética no necesariamente van de la mano, o lo ético no necesariamente es legal y viceversa. Recordemos, por ejemplo, que prácticas, voy a hablar de manera castiza, como eventos como la infidelidad, de pronto no son éticos, pero son legales. Es decir, que hay fenómenos que no corresponden a los dos mundos. Alex Char es uno de los grandes propietarios de la institucionalidad en Colombia. Es decir, maneja la fiscalía a su antojo, entre otras cosas porque en todo el departamento del Atlántico son los dueños absolutos del pan y del circo, porque son dueños de las olímpicas y de todo el comercio económico y son dueños además del deporte. El Junior de Barranquilla, esa empresa tradicional, símbolo de la costa, pues es propietaria de los Char. Manejan obviamente todo el monopolio político. Entonces, al ser dueños de la institucionalidad, tienen una relación muy directa con el gobierno del presidente Duque. Es decir, que esas 40 investigaciones entre disciplinarias y penales no pasa absolutamente nada. Nosotros hace 2 meses interpusimos una denuncia muy grave, ya no solamente por eventos relacionados con corrupción, sino por presuntamente estar detrás de un intento de asesinato en contra de Aida Merlano, que esperamos que llegue a su justo final. Esperamos que con la llegada de un nuevo proyecto progresista
y de la revolución política que se merece este país, los entes de investigación ya no estén en el bolsillo de los presidentes de la República y se investigue con rigurosidad, y seguramente en ese momento las investigaciones van a moverse como debe hacerse. Si la ética, como lo señala Miguel Ángel, pues no existe en el vocabulario y en las ejecutorias de este señor, pues lo que realmente preocupa sí es la paquidermia, ¿no? La inercia y la falta de investigaciones puntuales con medidas específicas para limitar, por ejemplo, la posibilidad de que tuviera este señor de postular su nombre. Y bueno, eso tiene una explicación, también se ha dicho ya en todos los escenarios, y es cómo desde el Ejecutivo se han cooptado estas cabezas de los organismos de control. Luego, mientras la Administración de Justicia, en este caso evidentemente esté politizada, pues seguiremos viendo estos tristes y lamentables espectáculos. Ojalá, de cara también, como señala Miguel Ángel, a lo que se viene a partir, ojalá después del 29, pues realmente tengamos independencia en todos los poderes del poder público como debe ser en un Estado social de derecho. También estamos frente a una ciudadanía sin memoria. Es que el clan Char ha manejado históricamente el Departamento del Atlántico como ha querido. Todas estas investigaciones, ¿por qué la gente sigue insistiendo precisamente en esas mismas prácticas políticas? Increíble que un hombre como estos hoy, que debiera estar sub judice, en realidad esté tratando de imponer una campaña dentro de el famoso Equipo Colombia. Eso es un tema inaceptable, es decir, como ciudadanos, ahí sí éticamente debemos reprochar la intervención de cualquier persona, más allá de que exista una sentencia condenatoria, las graves acusaciones que tiene una persona y que un hombre como Federico Gutiérrez, hoy candidato presidencial, no repudie y no alegue. Y le voy a explicar por qué no lo hace. Porque necesita esos votos comprados del Departamento del Atlántico para su campaña presidencial. Palabras más, palabras menos. La memoria de los colombianos es tan pequeña que ya se nos olvidó la veintena de investigaciones contra Alex Char, las cajas de la registraduría en Olímpica, acuérdese, tan a propósito de esas cajitas de la registraduría, cajas para reciclar que aparecieron allá. Pero ahora con el anuncio de la posibilidad de que James Rodríguez llegue al Junior de Barranquilla, pues ya todo es fiesta y se nos olvida lo que está pasando con Alex Char, y hoy tiene la posibilidad de tener candidata vicepresidencial, que va a ser de la costa y va a ser de su plan. Y bueno, precisamente hablando de Alex Char, entonces, hablando de un gobierno de Gustavo Petro, Aida Merlano, ¿Colombia? ¿Estará en Colombia? ¿Será mejor que esté aquí en Colombia? ¿Llegará? Pues yo soy de los que piensa que las personas deben enfrentar a la justicia donde se dan las decisiones. Soy el primer defensor de Aida Merlano desde el punto de vista de su verdad humana y su verdad procesal, pero también pienso que el lugar en el que ella debe estar es en Colombia enfrentando a la justicia. Hoy no existen garantías para ella. De hecho, ella ha sido la primera persona que ha dicho, llévenme a Colombia porque quiero decir la verdad. Y la única respuesta que ha tenido el gobierno del presidente Duque es solicitarle la extradición a Juan Guaidó, que parece además un chiste de Chespirito. Pero es la realidad, es decir, es el temor también que siente en su momento el gobierno y todos sus aliados por las verdades incómodas que puede contarnos Aida Merlano, que entre otras cosas no podemos establecerlo como blanco o negro. Aida Merlano cometió delitos, ha sido condenada por la comisión de delitos, pero muchas conductas no pueden ser indictables a ella, porque ella no era más sino un resorte en una gran maquinaria corrupta que no ha respondido y que la tienen hoy a ella como la única responsable. Entonces, estamos dispuestos a que ella venga a Colombia y cuente la verdad, pero con garantías, haciendo las cosas como debe hacerse. Hay una figura también totalmente legal en nuestra legislación penal y es la posibilidad de defenderse en ausencia, que sea declarada contumaz, y por esa vía también se puede adelantar el proceso. Pero yo sí entiendo de alguna manera el temor o el miedo por falta de garantías. Es normal. En estos días también una noticia que nos sobrecogió a todos, Miguel, fue que tú, Gonzalo Guillén, fueron amenazados también de muerte, al parecer por bandas criminales del Cesar de La Guajira, que se pagaron incluso 800 millones de pesos, que tenían la logística necesaria con camionetas, fusiles para cometer este tipo de ilícito.
¿De dónde vienen esos planes? ¿Es verdad que viene eso del cartel de Envigado? Cuando uno trabaja con dignidad, cuando uno pone por encima, incluso en ocasiones con algún grado de irresponsabilidad, diría mi esposa, cuando uno pone por encima de las necesidades personales la dignidad y la lucha por la justicia, eso terminará incomodando a personas, a grupos, a mafias. Las batallas que hemos dado, y en esas batallas incluyo a Augusto, que además es un gran escudero de, evidentemente, todas estas prácticas, que también ha recibido amenazas. Eso genera precisamente la inconformidad de esas organizaciones. Para ir al grano, tenemos información que bandas criminales relacionadas con la oficina de Envigado han dado la orden de asesinarnos, con ocasión y en conjunto con organizaciones criminales de la costa norte, precisamente con lo relacionado con las denuncias por mafia electoral. Entonces, esa comunión de organizaciones criminales tiene la tarea, entre comillas, de acabar con nuestra vida. Y eso evidentemente hace parte de la lógica mafiosa que estamos enfrentando, porque no estamos enfrentando hermanas de la caridad, estamos enfrentando grandes estructuras criminales que involucran políticos que mantienen su poder histórico a través precisamente del delito, del crimen y de la intimidación, y evidentemente mover sus bases electorales significa atacarlos a ellos directamente. Nosotros hemos conseguido con las denuncias, primero, que haya perdido la curul un senador patético y deplorable como Laureano Acuña, que era presidente del Comité de Ética del Senado de la República. Ni más ni menos esa dignidad. Perdió la curul precisamente porque con las denuncias que hicimos, los líderes y los mochileros que compraban votos no le pasaban al teléfono precisamente porque pensaban que estaban chuzados los teléfonos. Y asimismo, por más de que siga teniendo poder el clan Char, perdió la posibilidad de encabezar esa candidatura presidencial precisamente por las denuncias. Todos esperaban que Alejandro Char tuviera un caudal electoral mucho más grande de lo que tuvo. En 2 semanas recogió 2 millones de firmas, pero desde el punto de vista electoral finalmente sacó 700,000 votos, menos que incluso Francia Márquez, que no tenía ni dinero ni maquinarias para hacer política. Entonces sí se han lastimado los clanes mafiosos y eso generalmente tiene como respuesta un ataque criminal que en realidad obviamente estamos muy vigilantes frente a nuestra seguridad personal, pero seguiremos dando la pelea. Yo no me voy a ir de Colombia, yo no me voy a ir de mi país, evidentemente seguiré dando la batalla desde aquí. Augusto, usted está amenazado. ¿Quién lo está amenazando a usted? Bueno, primero, pues lamentablemente se volvió una constante, como señalaba Miguel, y casi que las expresiones de apoyo mutuo, ¿no? Cuando hay algún tipo de, se avisoran amenazas, y como en este caso se lo he señalado a Miguel, pues que cuenta con todo el apoyo, pero de este lado, precisamente aquí estoy, aislado en el campo, por eso de pronto la señal molesta, porque se han incrementado las amenazas. Yo estoy amenazado desde hace más de 10 años, ¿ya? Y recientemente por todo, ahí fue mismo Gonzalo Guillén publicó, nos tiene incluso interceptado la misma Fiscalía General de Nación. Entonces, por esa vía, pues es el rol que asumimos, sobre todo en el ejercicio profesional. Soy un convencido de que, como Miguel y muchos, estamos del lado de los buenos, que son, y seguramente así la historia lo dirá, otros los que tendrán que rendir cuentas. Y mientras tanto, como dice Miguel, aquí aislado y sin ningún tipo de protección, han sido plurales los llamados a la ONP para que nos garanticen en el caso puntual la seguridad. Oídos sordos, tampoco lo tengo claro y lo declaro aquí también, no me voy a ir de mi país. Yo seguiré dando aquí, así sea por internet, a la distancia, a través de las redes sociales, seguiré confrontando. Y por esa vía seguirán amenazándome, seguramente intimidándonos, pero a través de mensajes, pero no voy a desfallecer. Yo tengo claro eso como proyecto de vida, ¿sí? Muchos incluso lo pueden calificar a uno como de irresponsable en tanto existe familia alrededor de uno. Pero es un convencimiento. Yo estoy en mi país, me voy a quedar en mi país y seguiré luchando por mi país. En el caso que llegaras a ser ministro o tuvieras un cargo que pudieras tomar ese tipo de decisiones,
¿tú impulsarías el quitar ese fuero penal militar, es decir, que los militares fueran juzgados por la justicia ordinaria, Miguel? El problema, Pablo, no es necesariamente de lo que existe. El problema es cómo se aplica. La justicia penal militar ha tenido históricamente una filosofía desde el punto de vista de las acciones propias del servicio. Y eso debe seguir manteniéndose en el entendido que obedezca precisamente a eventos relacionados con el servicio. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la justicia penal militar tiene una especialización. Es decir, no es lo mismo un combate de jóvenes soldados colombianos combatiendo en zonas alejadas que un evento ordinario. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es la aplicación de la institución de la justicia penal militar, porque entonces se ha convertido en una cueva de complicidades donde cada evento de un miembro de la Policía Nacional, un miembro del Ejército, desborda su función constitucional para atacar población civil, eso necesariamente tiene que ser vigilado por la justicia ordinaria. Entonces no es tanto aquí llegar y acabar y cambiarle los nombres a las cosas para que las corrupciones sigan siendo las mismas, es aplicarla como las tenemos, pero haciendo gala del respeto constitucional y de las líneas y de las fronteras muy claros, además que tiene la norma, y es todo lo relacionado con eventos relacionados con el servicio y no los ataques a la población civil que de ninguna manera puede ser custodiada por la Constitución. No es tanto acabar con lo que tenemos, sino aplicarla de una manera exacta, prudente y respetando garantías constitucionales. Tal cual, también para darle alcance a lo de Miguel, aquí el tema no es de eliminar, modificar o cambiar. Acá y sobre todo el gran reparo, personal y particularmente, considero que sí se debe depurar en este caso, digamos, a los operadores de instrucción penal militar, a la misma justicia militar, pero en su componente, en los operadores judiciales, y sería importante que se hiciera. Se disputa la competencia, la justicia penal militar, cuando es sobre todo de mayor, hablando de grados militares, de mayor para arriba. Pero en el caso, y ahí lo tenemos y podemos hablar con conocimiento de causa, rangos inferiores, el caso del patrullero Zúñiga, a quien defiendo, pues precisamente, y para que vean las paradojas, es la misma justicia penal militar la que lo quiere sancionar ahora. Se supo y se conoció a través de los medios la investigación disciplinaria, pero ahí les cuento, la Fiscalía, en este caso penal militar, o un juzgado de instrucción penal militar, le está adelantando una causa al patrullero Ángel Zúñiga, vean ustedes, por los hechos que todo el mundo conoció. Cuando, y hemos insistido, ha debido ser, pues lógico, puesto como ejemplo un hombre de honor que en el terreno aplicó la figura constitucional también de la objeción de conciencia. Pablo estaba hablando hace un momento del cartel de Envigado, se estaba hablando de las mafias electorales. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué piensan, qué opinan de Federico alias Fico Gutiérrez? Yo le digo alias porque es que todo el que en Colombia, para la fiscalía, el que tiene un sobrenombre, pues tiene un alias. Entonces, pues como el sobrenombre de él es Fico, pues para mí es alias Fico. ¿Qué piensan ustedes de alias Fico? Yo le voy a decir algo muy sincero, Pilar. En ese momento no hay un candidato, no existe un candidato que esté a la altura de un hombre como Gustavo Petro. Gustavo Petro es un estadista. Federico Gutiérrez y cualquier candidato en este momento no tiene ninguna dimensión más allá de ser un elegido o ungido del uribismo. Son personas que no tienen ninguna capacidad intelectual, que no tienen una formación más allá de las coyunturas electorales que hayan podido tener. No son personas formadas para dirigir un país. Iván Duque, si no hubiera sido por el presidente Duque, no habría llegado a ser ni presidente de una Junta de Acción Comunal. Y eso es una realidad. Y eso lo estamos viviendo, o más aún, lo estamos padeciendo, porque para ser presidente de la República se necesita una estructura, un trabajo histórico que de alguna manera demuestre las capacidades. Entonces, como no existe una figura que pueda generar contrapeso
a un hombre como Gustavo Petro, empiezan a inflar candidatos que no tienen mayor bagaje ni mayor trascendencia desde el punto de vista nacional. Y Federico Gutiérrez es un hombre, entre otras cosas, cuestionado por sus vínculos y acercamientos con la oficina de Envigado. Recordemos que uno de sus secretarios en su momento tuvo una implicación penal muy grave precisamente por hacer parte de la oficina de Envigado. Entonces, creamos estéticamente o simbólicamente figuras que pueden generar contrapeso, pero me parece que es un político sin trascendencia, que pasará al olvido como una persona que acude además al lugar común, porque sacan videos efectistas donde el tipo habla con cierta forma coloquial, de cercanía con la ciudadanía, pero no son más que creaciones simbólicas que tienen como único propósito tratar de aglutinar el pensamiento de la derecha. A mí me parece un hombre sin atributos, pero evidentemente peligroso desde el punto de vista de construcción por sus relaciones presuntas con la oficina de Envigado y con sectores de la mafia tradicional de la derecha en Antioquia. Es tan limitado el señor que sin conocerle propuestas, lo único y la única apuesta, si se puede llamar así, pues es incurrir en el ataque ad hominem, ¿no? En este caso, atacar a Gustavo Petro. Ese ha sido su único, por llamarlo, caballito de batalla, y luego por esa vía pues no resiste mayor análisis este señor, ¿no? Pero además, ¿qué se puede esperar, Pablo y Pilar, de una persona que cuando es llevada a un debate, lo único que se le ocurre advertir es el ataque personal? Es decir, cómo, que entre otras cosas es un evento increíble desde el punto de vista de la plataforma electoral. Es decir, una persona que no nos muestra sus propuestas de campaña política, sino que su caballo de batalla es cómo atajamos otra candidatura presidencial. Eso ya de por sí hablaría de las precarias capacidades de un candidato. Un candidato debe demostrar por qué está preparado a ser presidente de la República y por qué entonces podríamos confiar en ese ejercicio electoral y no entonces estar señalando por qué otros candidatos no deberían llegar. Eso es la verdadera debilidad del debate electoral y por qué un hombre como Gustavo Petro es en realidad una persona que tiene el país en la cabeza, porque lo ha vivido, porque además usted puede escuchar a Petro hablando de cualquier tema con suficiencia, pero uno nunca escucha a ninguno de los rivales en este momento en la contienda electoral hablar de un solo tema en realidad estructurado, si no es solamente en el ataque a dominen, como advierte Augusto. Pero vengan, yo les digo una cosa, perdón, Pablo. Estamos hablando de los clanes de Char, de la oficina de Envigado, estamos hablando de alias Fico, estamos hablando de Gustavo Petro, pero que no se nos olvide que el señor de la finca puso presidente hace 4 años. Y tenemos todo el andamiaje de la ñeñe política y no pasó nada. Ahora tenemos todo el andamiaje atrás que hay, todas las presunciones de oficina, de narcotráfico alrededor de alias Fico. En una eventual, y sigue en campaña, y sigue inflado, y con una posibilidad de llegar, porque no podemos desconocer eso. Pero entonces, en un eventual, si llegase a estar Gustavo Petro en la presidencia, a mí me preocupa el tema de la ñeñe política. Eso se podría volver a abrir, se podría volver a investigar, podría pasar algo si Gustavo Petro llegara a la presidencia, o eso ya es caso cerrado, muerto, y olvídense de la ñeñe política. No, todos los casos que han sido archivados sin el suficiente caudal probatorio. Recordemos, por ejemplo, que la ñeñe política se archiva en la comisión de acusaciones, por ejemplo, y se archiva en la comisión de acusaciones sin haber hecho un análisis riguroso de los elementos materiales probatorios. Ese archivo, evidentemente, es susceptible precisamente de la figura del desarchivo a través de establecer bajo elementos materiales probatorios nuevos o poder establecer que no se investigó con rigurosidad, que esa investigación vuelva a tomar curso. Yo estoy absolutamente convencido que la llegada de una nueva forma de gobierno y la llegada de una nueva forma de justicia permitirá que esos casos
que pueden haber sido archivados sin la rigurosidad, porque tampoco vamos a abrir aquí una caja de Pandora de persecución judicial, sino sometido a los rigores de la ley, pero estructurado en la evidencia probatoria, volver a analizar, Pilar, cada uno de esos casos y esas deudas históricas con la justicia. Una de las grandes deudas que tiene Colombia con la ciudadanía es con la justicia, y ese debe ser uno de los grandes referentes de Gustavo Petro. Esas investigaciones, Pilar, deben reabrirse y deben establecerse las verdaderas responsabilidades penales. Tremendo tema, sí. A ver, precisiones puntuales y en clave penal. Mientras no exista cosa juzgada sobre unos hechos, persiste la posibilidad de investigar, primero. Y segundo, mientras se puede ejercer la acción penal, es decir, mientras no haya prescrito, dependiendo del delito, en el tiempo, haya perdido el Estado la potestad de investigar, se pueden abrir, reabrir e investigar. Y lo que dice Miguel, ¿de cara a qué? Al acatamiento de un mandato constitucional muy puntual, a que se garanticen los derechos de verdad, de justicia y de reparación. Por esa vía, pues existe toda la posibilidad y hay un escenario por explorar a futuro que seguramente, y es como lo ha señalado también Miguel, una deuda frente a la historia que tiene la Administración de Justicia en tantos y tantos casos. Una de las cosas de la que siempre acusan a Petro, por lo menos intentan relacionarlo, es con la posible expropiación si él llega al poder. Y esta semana nos enteramos que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al parecer se ha apropiado de terrenos públicos en la isla de San Andrés. ¿Tú qué opinas de eso, Miguel Ángel? Muy triste, porque es que en realidad todo eso responde, Pablo, y aquí hay que leer entre líneas y la ciudadanía tiene que entenderlo. Eso responde al más profundo miedo, porque ellos, y cuando me refiero a ellos, son esa clase política tradicional, fascista, que nos ha gobernado tanto, han sido los grandes expropiadores de tierras, porque la verdadera pelea histórica en este país ha sido la tierra, el territorio. Ahí llegaron los paramilitares a desplazar miles de hectáreas de campesinos que trabajaban la tierra. Eso es una gran expropiación. Colombia ha sentado su poder y su monopolio económico y político sobre una gigantesca expropiación. Entonces, utilizar ese caballo de batalla ahora, precisamente advirtiendo que la llegada de Gustavo Petro va entonces a desarrollar una política de expropiación que, entre otras cosas, existe desde el punto de vista legal, con unas limitantes y con unas variantes absolutamente legítimas que el mismo Gustavo Petro las ha explicado, es tratar de torcer la historia precisamente con base en el miedo. Ese miedo que a la ciudadanía en general advierten de que nos vamos a convertir entonces como los peores sistemas comunistas, precisamente eso orquestado desde la política simbólica del poder tradicional a través de los medios de comunicación tradicionales, generando la advertencia falsa y sofística de que esto va a cambiar y que nos vamos a convertir. Entonces, mire las fake news relacionadas con Francia Márquez, de que había hecho unas manifestaciones propias. Los grandes expropiadores de tierra de este país son quienes nos han gobernado históricamente. Y el miedo es que esa comunidad de propiedad sobre la tierra sea de alguna manera legitimada a través del respeto de la propiedad privada. Aquí no vamos a venir a quitarle a las personas lo que tienen o a quitarle a la persona que compró un taxi, que sobrevive con una pensión, su patrimonio. Eso no va a ocurrir porque nosotros, por lo menos Augusto y yo que estamos aquí, hablaré en voz de él, evidentemente no lo vamos a permitir desde el punto de vista de la vigilancia judicial y de la ciudadanía entonces empática, pero tampoco va a ocurrir porque Gustavo Petro ha demostrado ser una persona que respeta la Constitución y nos ha advertido además que su construcción es precisamente por la vida y por el respeto al otro. Augusto, yo quiero con este tema ponérsela de esta forma.
han salido a justificar diciendo que esa pequeña porción de tierra pues estaba abandonada, que no contaba con nada, que estaba tirada, llena de basura. Entonces lo que hicieron fue pues arreglarla, acomodarla, acondicionarla y que no se preocupen que no va a estar solamente al uso de los que compren ese complejo o de los turistas que lleguen a ese gran complejo hotelero, sino que los residentes pues también podrán llegar allí pues, a tomarse la fotico y de pronto a tomar un poquito de sol. Eso es legal, o sea, nos tenemos que conformar con eso, o sea, yo no puedo hacer absolutamente nada, o sea, es legal lo que ellos hicieron. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, ubicar un contexto. Estamos en un proceso electoral. Imagínense ahora, pues, de cara a lo que se viene, con todo lo que implica, sobre todo a quienes han manejado el poder ancestralmente. Hay un miedo, seguramente un temor fundado, de que Gustavo Petro llegue a la presidencia, por lo que ellos temen en relación con lo que debería ser normal, la aplicación de la administración de justicia, por ejemplo, en términos de imparcialidad y equidad. Y la aplicación de políticas sociales que terminen eliminando o por lo menos reduciendo la brecha en relación con la inequidad que ya todos sabemos. Eso significa, y eso para ellos pues ha venido, y lo tenemos ahí a diario casi, pues en una sistemática de ataques que descontextualizan lo que señala el candidato Gustavo Petro. Y entonces por esa vía meten miedo, ¿no? Y desinforman. Y algo va a quedar, seguramente como ya lo han hecho de antaño en el tema, por ejemplo, del proceso de paz. Algo de tantas mentiras puede calar, ¿no? Pues por esa vía descontextualizan necesariamente la figura de la expropiación también, pues tiene un asidero legal. Eso per se no es ni un delito ni una ilegalidad. Habría que ver en qué casos. Entonces, primera precisión. Segundo, lo mismo, hay una especie, sin lugar a dudas también, de justicia selectiva, ¿no? Ve uno cómo la señora que entra por estado de necesidad a tomar algo de un centro comercial o de un mercado, al día siguiente sale, es expuesta en los medios de comunicación y por esa vía judicializada. Y en este caso, en donde aparece, porque hay un mandato constitucional, que nuestras playas son bienes de la nación y por esa vía inalienables, es decir, no se pueden vender de ninguna manera, están sujetas a ninguna figura, por lo menos de manera oficiosa ya debería haber una investigación. Y entonces lo que señalas tú, Pilar, por esa vía entonces, estar nosotros como ciudadanos alertas y pendientes de cuál es el avance, si lo hay en este caso, para establecer si es posible, diría uno de entrada, que siendo una playa un derecho, un bien de la nación, no puede ser, porque no lo puede ser así, sujeto de ningún tipo de negocio jurídico, pues establecer responsabilidades. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es una justicia selectiva, una justicia cooptada desde el punto de vista político, y una cosa es la señora del supermercado judicializada, esposada, sometida a una reclusión, y otro es el vínculo de una señora vicepresidenta y canciller con el fiscal general de la nación. Eso es lo que indigna y eso es lo que seguramente a partir después del 29 o en agosto confiamos, como ciudadano hablo yo, cambie eso para devolver la confianza a la administración de justicia y en general a las instituciones, ¿no? Pero me queda una duda para que me digan sí o no. Es decir, yo voy a poder llegar a ese hotel sin pagar, sin quedarme, puedo llegar en mi traje de baño, metérmeles, tomar el sol, quedarme allí y no me van a poder sacar. ¿Estoy en mi derecho o ellos van a decir, esto es propiedad privada, señora, sálgase, usted no puede tomar el sol aquí? ¿Puedo entrar o no puedo entrar a tomar el sol allá? Pues claro que puede entrar a tomar el sol y puede quedarse en esa playa el tiempo que usted considere necesario, por lo que ya acaba de decir Augusto, Pilar, porque es que son bienes de todos, de todos. Lo voy a hacer. No puede haber entonces una frontera. Allá podemos ir los cuatro a tomarnos una cerveza, a compartir, y nadie puede tocarnos y nadie puede advertirnos que eso es propiedad privada, porque no hay ninguna porción de tierra, de playa en este país que pertenezca a un solo ciudadano. Recuerden los grandes problemas de las Islas del Rosario, donde habían unos cúmulos de isla que decían, no, es que allá no podemos ir porque esa es la isla de fulanito, porque es que esta es la isla. Eso no es cierto, eso no es cierto. Cualquier persona que haga un negocio sobre eso está cometiendo una ilegalidad y sus dineros y su patrimonio están puestos además en entredicho, porque finalmente eso es propiedad de todos. Entonces, Pilar, sí podemos ir los cuatro y compartir allá sin que nadie nos diga absolutamente nada.
Y desde aquí Pues me vamos voy a a ir para allá. pedirle a los amigos del Pacto Histórico que viven en San Andrés o que estén de paso por San Andrés, que vayan a ese sitio, que averigüen cuál es esa playa, que hagan unos vídeos y nos los manden y le mostramos a todo Colombia cuál es el bonito terreno al que se quería apropiar nuestra vicepresidenta. Augusto Campo, Miguel Ángel del Río, María del Pilar, ha sido un placer. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje de despedida para los colombianos? Un mensaje fundamental y es salgamos masivamente a tratar de materializar y exteriorizar todas esas convicciones, todas esas fuerzas, todas esas necesidades de revolución en un acto sublime, pequeño y sublime, votar, porque se nos olvidó la importancia y la magnitud que tiene sobre la conquista de nuestro destino común. Ese es el verdadero mensaje. Salgamos, dejemos la indiferencia porque la indiferencia solamente le conviene a las mafias. Augusto. Lo mismo, un llamado general, ¿no? Tenemos conciencia y esperamos un cambio, hay un anhelo mayoritario. De nosotros depende, como señala Miguel, que avasallemos, reventemos las urnas el 29, porque ya ellos, cuidado, ya ellos hicieron un plan piloto en relación con los alcances que pueden tener para efectos de desconocer una voluntad popular. Luego, aprendimos la lección, eso espero, y la única salida es avasallar las urnas para evitar cualquier tipo de fraude y que frustren los sueños de los colombianos centrados en un cambio, esa luz al final del túnel. Y Pilar. agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Pilar. Pues que el reconteo no se nos vuelva costumbre, o sea, que el reconteo no se vaya a volver en el pan de cada día. Nosotros estamos acostumbrados al reconteo en las estaciones de policía, en las cárceles de máxima seguridad, el reconteo de las devueltas. No, que el reconteo no se vuelva costumbre en nuestro país y que en el país del 52% de población femenina, pues que haya una votación masiva. Y un mensaje especialmente para el señor César Gaviria. Él no se metió con Francia Márquez, se metió con las mujeres de Colombia, que todos los días nos levantamos y que en nuestros hombros también nos montamos el país encima y que trabajamos para que este país siga siendo un país con desarrollo. Entonces, la invitación es a salir a votar masivamente porque si no nos va a tocar a todos ir a recontar los votos y de eso no se trata. Si esto no lo ganamos en primera vuelta, este país no va a cambiar, porque les aseguro que en la segunda vuelta ellos ya tienen todo organizado para volver a tener a sus alias allí montados en el poder. Y a nosotros, teniéndonos como siempre, sacando la plática para que compren playas. Bueno, yo también me voy a permitir una reflexión final personal. Y es que si contra Petro y Francia están Uribe, los Char, Fico, Gaviria, Sarmiento Angulo, los Gilinski, Vargas Lleras, Peñalosa, Fajardo, Néstor Humberto Martínez, Caracol, Semana, los militares de los falsos positivos, etcétera, etcétera, entonces son el presidente y la presidenta que necesitan Colombia. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.